¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada muy particular porque hoy a las 5 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Defensa de la Nación, va a haber una manifestación con el objeto de hacerle ver al gobierno cuál es el nivel de disgusto, de desagrado, de rechazo de esta modificación por decreto o intento de modificación, de hecho está en esos términos, de la ley de defensa, que debería ser en todo caso tratada por el Parlamento para que se reasigne un rol a las Fuerzas Armadas. En la ciudad de Rosario la convocatoria es a la misma hora en la Plaza 25 de Mayo para acompañar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se hace cada jueves, pero que hoy tendrá particularmente este elemento extra, ¿no?, que es esta convocatoria. Decimos esto porque en un rato nada más vamos a tratar el tema con un general de la Nación, el general de brigada Hugo Bruera, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para ver de qué manera un militar de alto rango, y yo conversando en algún momento con Bruera fui averiguando en otros momentos, no precisamente ahora, ¿no?, cuántos entran al colegio militar, cuántos llegan a ser oficiales de grado, cuántos van a la escuela de guerra, cuántos se transforman en generales y cómo se va cerrando esa pirámide. Y cómo en ese ascenso va viendo cómo algunos compañeros o camaradas van quedando en el camino y cómo con el correr de los años en el ejército de la democracia ha habido algunos cambios de rumbo, algunas modificaciones de planes de estudio, algunas incorporaciones de sectores sociales por lo general ausentes de los altos mandos o de las Fuerzas Armadas de la Nación, cómo se ha ido modificando eso y cómo también con el paso del tiempo se ha ido retrocediendo o retrasando lo que debería ser un ayornamiento del rol de las fuerzas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo que fue el consenso democrático desde 1983 hasta ahora, en el que todos los partidos políticos, con diferentes pensamientos en otros aspectos económicos, sociales, de distribución de ingresos, de privatización o estatización de empresas, con todos esos condimentos, tenían como objetivo claro saber que las Fuerzas Armadas argentinas debían dedicarse a la defensa nacional y no a la seguridad interior. Esto es, en definitiva, lo que pone en crisis y hace que se retrotraiga una situación a partir del decreto del presidente Macri. Entonces la idea es hablar con Bruera acerca de cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas, qué piensan los militares de esto, porque si bien los militares tienen que aceptar verticalmente el mando del comandante en jefe de las fuerzas, que es el presidente como establece la Constitución, tienen opinión, tienen naturalmente manera de expresarlo, canales abiertos a través del Ministerio de Defensa, y a la vez ahora la perspectiva de recibir órdenes del Ministerio de Seguridad, en este caso de Patricia Bullrich, que a esta altura, y esto es una opinión personal, creo que es bastante peor que del ministro Aguad, que es mucho decir. Y digo esto ahora para no complicar ni comprometer con mi opinión al general Bruera, que tendrá la suya, que la expresará y que será parte de esta conversación que les invito a compartir conmigo después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a poner en pantalla la portada de hoy de Rosario 12, que aborda un tema que nosotros veníamos conversando aquí desde hace ya algunos días y que se trata del proyecto presentado esta mañana por los diputados Rubeo y del Frade, diputados opositores pero de distintos partidos y nucleamientos, que propone que la provincia emita un bono para el solo efecto de utilizarlo en pagos al Estado Nacional con el respaldo de la deuda con fallo en firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es como si vos tuvieras o tenés en tu cuenta corriente o en tu caja de ahorros del banco y tenés la tarjeta de débito. Y en vez de sacar la plata, la vas descontando de allí. Bien, esto podría ser Santa Fe, no solo con el tema de la energía eléctrica que le compra a Camesa, sino con otros aspectos e ítems que están en el proyecto de ley para ir utilizando o consumiendo ese crédito que tiene. Porque el Estado Nacional no solo no le ha pagado un centavo, sino que presumo no le va a pagar. Sobre todo porque en esa misma edición, el cabezal de la nota cuenta el ministro Farías, ministro de jefe de gabinete, que el recorte para Santa Fe
va a ser de 8.300 millones de dólares. Si parte del pago de la deuda, que no sabemos si son ahora 40.000, 50.000 o 60.000 millones de pesos por el tema de la actualización, iba a ser con obras, ese recorte termina de sepultar cualquier tipo de expectativa en torno a cómo Santa Fe podría recuperar el dinero que le fue sacado, quitado de manera ilegal. Y esto lo dice la Corte, no lo dice ni un periodista, ni el gobernador, ni los partidos interesados. Lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que debería ser de cumplimiento efectivo e inmediato. Porque si se tratara de otro tipo de situación y hubiera que detener a alguien, ya estaría detenido. No pasan 2 años y medio o 3 para que se cumpla una sentencia de la Corte. Bueno, no ha pasado nada. Lo que hacen los diputados opositores, en este caso del Frade y Rubeo, es presentar este proyecto, que ya tiene repercusión. Algunos otros medios han comenzado a recorrer esto y a auscultar la opinión de los diferentes bloques de economistas, de funcionarios, para ver qué andamiaje tiene. Porque esto es para pagar nada más que cosas al gobierno nacional, para que nos vayan descontando de lo que nos deben. No es ni para pagar a los empleados, ni es para transaccionar, de ninguna manera. Lo que sí creo es que si esto funciona, y ahí tenemos lo que publica hace un rato nomás el diario El Ciudadano y La Región, los bonos santafesinos para pagar a Nación con su propia deuda. Si esto funciona, probablemente otras provincias también puedan tomar esto en cuenta. Y creo que eso sería el modo de hacer recapacitar o de hacerle ver a un gobierno nacional absolutamente indiferente a lo que pasa más allá de la General Paz, que hay gente que sufre, que necesita, que tiene derechos en el interior del país. Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ver si avanza en la legislatura, vamos a ver también cuál puede ser la opinión del Estado provincial santafesino, porque para que esto avance debería aprobarse el proyecto, debería implementarse, debería además contar con el aval del bloque mayoritario, porque desde ya que el del PRO no, los opositores capaz que sí, pero sin los votos del Frente Progresista, esto no avanzaría. Para que eso avance tendría que haber una decisión del gobernador. Y en este punto la decisión del gobernador no la conocemos. Hasta el momento Saglione, que es el ministro de Economía, cuando alguien le sugirió alguna de estas cuestiones, miró como con una cara, digamos, de, y había que hacer esto. Porque claro, dice, emitir cuasimoneda. Cuasimoneda si esto circulara. Estos son bonos de cancelación de deuda del Estado Nacional que nosotros vamos descontando con los carritos que le mandaríamos con los bonos, ¿no? Con los camioncitos. Hay que tener, la palabra no sé si es audacia, determinación, ¿sí? O si no, otro plan. Porque esto de ir cada 15 días a tomar un café con Frigerio y algún funcionario del Ministerio de Economía y volverse igual que como se fue, no sirve, no camina, ¿no? Y esto que es una virtud, la paciencia, la templanza, ya se va transformando en una suerte de quedantismo, de pasividad impropia de un gobierno que tiene el respaldo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no es una bravata, no es ir a pedir, a exigir. Esto es decir, muchachos, si esto fuera en la actividad privada, ni hablar que hubiera ocurrido ya, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso está en marcha. Si a alguien le parece que hay para mejorar, está muy bien que se aporte el dato. Si al gobernador, al ministro, a los funcionarios de la provincia le parece que es improcedente, reemplácelo por una idea mejor. Pero hagamos algo, ¿no? Me parece que ya es hora. Hablando de ya es hora de irnos al corte. Cuando volvamos, hablamos del tema de las Fuerzas Armadas, del decreto del presidente Macri y de las funciones que debería tener el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en el contexto de una sociedad democrática, el Estado de Derecho. Vamos a dialogar con el general Hugo Bruera, tras la pausa. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado. Está con nosotros el general Hugo Bruera. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos parecía muy interesante tener una visión, más allá de que ya tenemos fijada posición desde el punto de vista de lo que representa un decreto inicialmente para modificar una ley, desde el punto de vista de la técnica parlamentaria, y además este tipo de decretos para este tipo de ley, donde estamos hablando de una suerte de rehabilitación de las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interior del país y no en la defensa nacional, que sería, en términos históricos, no ya como concepto nomás, un retroceso, teniendo en cuenta que el Ejército debe desarrollar otras funciones que de hecho están consagradas en la ley de defensa nacional, ¿no? Claro. En realidad, lo que ocurrió fue que el decreto reglamentando la ley de defensa, hay un camino
Alfonsín tiene que hacer una ley de defensa porque se encuentra con fuerzas armadas autónomas que tenía que controlar. Pasó tanto tiempo entre la reglamentación de esa ley, entre la promulgación y la reglamentación, que empezaron a haber nuevas amenazas para la sociedad argentina. Entonces, el gobierno de Kirchner se apuró a hacer una reglamentación dejando claro que tendría que haber, para actuar Fuerzas Armadas, una agresión extranjera y estatal, para evitar que las Fuerzas Armadas se metieran con las nuevas amenazas que eran el narcotráfico, el contrabando. O eventualmente el conflicto social, ¿no? Porque cuando se habla por ejemplo, en esto del decreto, de puntos estratégicos que hay que definir, yo me imagino un conflicto en una refinería o en el puerto, que es un lugar de entrada y de salida, que debe haber fuerzas federales cuestionándolo. ¿Qué pasa ahí? No, pero ahí las Fuerzas Armadas no pueden de no ninguna deberían. manera, no deberían estar. Entonces, siguió avanzando la política internacional, siguió mutando, es muy dinámica, y resulta que las guerras convencionales ya no ocurren, ya no entra más un ejército uniformado desfilando con la bandera nacional. Ya son lo que se llaman las guerras híbridas, las nuevas guerras que están a través de grupos uniformados sin distinción de quiénes son, de qué país son, inmersos en el problema social de un país, el narcotráfico, los ataques cibernéticos que son de difícil, no se puede saber si realmente los hace el Estado o no. Hay una serie de cuestiones nuevas. Bien. Entonces, ¿qué hizo el gobierno actual? Que creo que quería dar un impacto con el tema de seguridad y con el tema de que tiene Fuerzas Armadas desocupadas. Hizo un decreto nuevo para reglamentar nuevamente la ley de defensa de Alfonsín. O sea, no cambió la ley, sino cambió el reglamento, desechando el que había hecho Nilda Garré. Pero ese reglamento, en alguna medida, va en contra del espíritu de la ley en cuanto a la no intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos. Digo por los ejemplos que hay en los países cercanos. Sí. Me contaba vos que estuviste en Perú como último destino, de lo que representa la intervención del ejército en los conflictos que deberían resolverse o dirimirse con fuerzas de seguridad preparadas para eso y no con militares. Claro, no. Lo que hace este decreto saca la palabra estatal. Al sacar la palabra estatal, porque las amenazas son distintas a las de un Estado, o sea, puede ser extranjera, pero no estatal, abre la puerta y en el discurso que dio anteriormente el presidente fue más caliente que el decreto en sí. Porque el decreto lo que dice, bueno, si no es extranjero, igual puede, si no es un ejército estatal, igual puede emplearse la Fuerza Armada. Pero el problema es que el presidente expresa que se van a complementar las fuerzas de seguridad con fuerzas armadas, con lo cual abre una puerta y la oposición encuentra un campo adecuado para hacer una protesta y prevenir de que no vayan a actuar las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Sí, ¿y quién decide? ¿Y quién manda? ¿Y quién da las órdenes? De todas maneras, yo creo que el efecto que quiso lograr es, primero, puede ser desaferrar fuerzas de gendarmería para que vuelvan a la ciudad y se ocupen de los temas narcotráficos y del conflicto social que puede haber. La gendarmería. La gendarmería. Y la policía ir a subrogar, los militares ir a subrogar a los gendarmes. Ir a cubrir eso. Ahora pregunto, por una cuestión generacional, de edad, de curso, digamos, de la carrera militar, en el Secretariado General del Ejército, que es después del jefe del Ejército, ejecutivamente el puesto que le sigue, los jefes actuales, cuyos nombres yo no retengo, y esto creo que es saludable, porque en Argentina antes uno sabía el nombre del ministro de Economía, del jefe del Ejército, de la Armada y todo, ahora ya no, y está bien, fueron oficiales tuyos, coroneles, capitanes y demás. No pretendo una infidencia ni mucho menos, pero debes conocer la opinión. ¿El Ejército tan contento con tener esta, entre comillas, chance o esta labor o esta misión que le encomienden? No, yo con orgullo tengo que decir que la cúpula del Ejército en general han sido coroneles míos de la Secretaría General, los conozco bien. Mi percepción es que misiones relacionadas con la seguridad les produce una dualidad. En primer lugar, si quisiéramos ver algo a favor, sería que le dan una misión concreta, con lo cual se pueden reclamar presupuestos, sueldos
y que la sociedad o que el gobierno los considere un poco. Nosotros porque hasta ahora no tenemos paritaria. Bueno, el aumento del 8% que se les ofreció es lo que motivó que no se hiciera el desfile. Los militares le hicieron saber al presidente, a través del ministro de Defensa, que no querían desfile, pero no por una cuestión de protesta nada más, porque no tienen paritaria, sino porque era probable que los familiares de los militares fueran a ese desfile con carteles, a decir, bueno, paguen, ¿no? Bueno, esa es una parte de la dualidad. La otra parte de la dualidad es que el oficial se preparó para defender la soberanía de la patria con otra finalidad. Digamos, si uno mandara oficiales a la frontera, ¿qué va a hacer? ¿Van a pedir documentos? ¿Van a parar gente? ¿Van a acribillar a un narco? ¿Y eso qué traería como consecuencia? Una cuestión judicial, una desprotección judicial que el militar no quiere. Esa es la sensación que les causa. Por un lado, ser considerado, pero en general no es la función para los que fueron creados y para lo que estudiaron. Bien. Nadie que se prepara para un fin superior, como es la defensa de la soberanía, quiere ir a pedir documento a la frontera. Bueno, eso en un caso que hiciera eso. Porque lo otro que también está en un limbo, y por eso digo que es importante el debate parlamentario, con la reasignación de funciones a las Fuerzas Armadas, reformular su sentido de existencia y su labor dentro de una nación que tiene su ejército, es la perspectiva esa de que en algún momento la ministra de Seguridad disponga que tiene que movilizarse porque son tropas ligeras, está específica a un determinado lugar porque ella cree, en su leal saber y entender, que en el caso de Bullrich yo me reservo esa opinión, que tienen que ir los militares. No, yo creo que en general lo que se está pensando ahora, lo que está pensando y lo que está expresando el ministro de Defensa es que los militares no vayan a reemplazar, sino que vayan a apoyar a la Gendarmería, que la Gendarmería se ahorre los apoyos logísticos, comunicaciones. Ahora, se produciría un problema jurídico también, porque supongamos que una patrulla de narcos ataca a una patrulla de militares y gendarmes, los tiros de los gendarmes serían legales y los tiros de los militares no. Entonces, para todo esto hace falta una legislación que hasta que no esté, no se puede poner en marcha nada de esto. Y no por decreto. Y no por decreto. El decreto yo no le daría tanto, hay que desmitificarlo un poco porque lo que quiso es abrir las puertas, digamos, no hace falta que ataque un Estado. Bueno, ahora, Hugo, convengamos que independientemente de tu pertenencia a las Fuerzas Armadas, de tu trayectoria en distintos destinos, y de la honorabilidad de militares que están ahora en funciones y demás, la historia argentina hace que esa apertura de puertas, más que algo auspicioso, sea algo para preocuparse y seriamente. Sí, de todas maneras, déjame acá mandar un mensaje importante, que es, con casi 40 años de democracia, la política ha tenido mucho éxito. Ha cambiado planes de estudio, ha cambiado las normas de ascenso a los generales, si no, yo no sería general. Ha cambiado y las Fuerzas Armadas responden totalmente. Las lecciones que se han aprendido, donde hay funcionarios que todavía están sacando el dinero afuera del país y militares presos por cumplir o por tener una obediencia debida, independientemente de que haya habido asesinos y torturadores en la dictadura. Pero hay otros que están presos por cumplir órdenes. Entonces, yo creo que la democracia ha aprendido. A ningún militar hoy en día se le ocurriría o pensaría que está entre sus posibilidades atentar contra el gobierno nacional. Constitucional. Contra el Estado de Derecho. Bueno, a mí me resulta reconfortante escucharlo de boca de un general, ¿no? Esto. Lo que también me resulta preocupante es que haya dentro de la civilidad, digamos, o del gobierno, en este caso el presidente Macri, alguien que piense en la utilización, una vez más, de las Fuerzas Armadas como una fuerza de choque. E insisto con el tema de la represión del conflicto social, porque eso ha pasado otras veces en la Argentina, y eso es el gran temor que tienen hoy los organismos que convocan a la marcha frente al Ministerio de Defensa, o los que marcharemos o en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Porque, por otro lado, los ejemplos cercanos, México, Colombia, Brasil, donde interviene, y vos me contabas lo de Perú es tremendo lo que pasó en Perú. En Perú yo estuve destinado, mi último destino militar, estuve en la selva viendo cómo actuaban y me contaban los oficiales peruanos que los soldados que hacían el servicio militar obligatorio, cuando terminaban, eran contratados por los guerrilleros, por Sendero Luminoso, que además cubrían a los narcos, para trabajar en un ambiente conocido y gente ya instruida
por el ejército empezaba a trabajar para el bando contrario. ¿Y le pagaban? Y le pagaban 10 veces 10 más. veces más. Que ese es otro tema. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no quieren el contacto con el narcotráfico? Porque corrompe, el narcotráfico corrompe. Sí. Bueno, ayer había un tuit, no sé si de un militar o un exfuncionario, que le decía a un periodista, me lo contó Pablo Hafkin, que estaba aquí conmigo de un militar, conversando, sí. de un militar, diciendo, mirá el playón de estacionamiento del edificio Libertades, ¿no? Libertador. Libertador. Y hay autos, modelo 2010, 2015, 2016, nacionales, me dice, dentro de 5 años, si a nosotros nos mandan a hacer ese trabajo con los narcos, la playa de estacionamiento va a haber otro tipo de autos. Claro. De todas maneras, yo creo que tanto en el ejército, digamos, las Fuerzas Armadas, tengo la sensación, siempre fue así, son las primeras que le dicen los inconvenientes al poder político. Después de decir el poder político, las Fuerzas Armadas obedecen. Hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando se determina si hay que emplear Fuerzas Armadas o no. Si hay una amenaza, un enemigo, qué sé yo, un grupo como Sendero Luminoso que ataca, hay que emplear, es posible que se lo pueda considerar enemigo, hay que ver una legislación para contrarrestar eso. Pero acá en Argentina, hasta ahora lo que ha pasado, el grupo narco no viene a atacar un Estado, viene a corromper al Estado. A cooptar, a asociarse. Y a cubrir las funciones con la sociedad, las funciones que el Estado no puede cumplir. Por ejemplo, darle sanidad, darle servicios. Claro. Por otro lado... Sí, se infiltran en alguna medida con funcionarios. Alguna vez se ha hablado de la triple frontera, por ejemplo. Claro. Del Hezbollah que recauda, que lava dinero. Eso, el recaudar dinero, no es para emplear armas dentro de nuestro país. La agresión militar va a ser fuera de nuestro país. Dentro de nuestro país es un delito. Por eso tiene que agarrar las fuerzas de seguridad. Bien. O la UIF, el lavado de dinero. dinero. El lavado de dinero, sí, los mecanismos pertinentes. Claro. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Sí. Porque tampoco yo tengo demasiado claro, si bien puedo presumir que pueda haber efectivamente un sector del gobierno pensando en que van a tener que echar mano a los militares si la situación social se desmadra, porque con gendarmería o prefectura, además, puede ser insuficiente o no quieren hacerlo. Tengo para mí que también esto es un frente abierto que atrae la atención sobre esto, como en su momento fue lo del aborto, que les terminó saliendo tan mal, que se apruebe o no se apruebe, para el gobierno es gravoso. Bueno, vos nombrás el aborto, después hubo una intención de unificar ministerios. Si se unifican ministerios relacionados a la economía y a las finanzas, no pasa nada. Si uno quiere reunificar seguridad y defensa, se arma un lío bárbaro. Digamos, hay intentos de hacer algo y las cosas parece que no salen. Yo, y perdóname que insista, descarto totalmente que vayan a poder usar, porque las mismas Fuerzas Armadas no querrían ser usadas para esos temas de represión interna. Yo espero que sea así, Sí. ¿no? Aunque no estoy plenamente convencido, pero tienen que comprender, tienen que responder a las órdenes. Claro. Si le ordenan que tiene que hacer eso, ¿cuál es el dilema? Digo, por la obediencia de vida otra vez. No, el general Balsa nos enseñó que hay órdenes que delinque el que las cumple. Hay órdenes que delinque el que las cumple. Bien, aclaro otra cosa. A estas aprehensiones en torno a lo que son las Fuerzas Armadas o han sido en la Argentina, yo le agrego ahora quién da las órdenes. Si es Patricia Bullrich, además, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que las órdenes no vendrían directamente a la fuerza de Patricia Bullrich. En ese caso coyuntural, se forma un comité y a través de eso donde participa el jefe de Estado de Conjunto y otras autoridades militares. Si me querés tranquilizar, con eso tampoco me tranquiliza. No es la idea. Yo, mira, aprecio las desconfianzas que las ha creado el gobierno, aprecio las protestas. Las Fuerzas Armadas estas, pero estoy seguro de estas Fuerzas Armadas. Yo el otro día escuchaba a Carlotto y a Tata Almeida, las que aprecio mucho. Con Tata Almeida me veo de vez en cuando. Con Carlotto yo le pedí que me mandara abuelas de Plaza de Mayo a hablar a las fuerzas militares y lo hizo. Yo justifico que el dolor que ha vivido esa gente, que ellas se quejen de las Fuerzas Armadas, lo que ha pasado. Pero por otro lado les quiero llevar la tranquilidad de que si hemos hablado con ellas dentro de nuestro edificio, es que ya lo demás cambió. Esperemos que así sea. Hugo, gracias por haber venido. Gracias. Ha sido muy amable. Pablo, nos vamos a la pausa y venimos para el tramo final del programa. En un minuto.
Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a volver mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. A las 5 es la marcha en la Plaza 25 de Mayo. Una jornada muy particular, ¿no? Se cumple el aniversario de la muerte de Eva Perón, el aniversario del ataque al cuartel Moncada, el aniversario de la Revolución del Parque, la revolución, el golpe, ¿no? En su momento, después de la historia de Irigoyen y compañía, los radicales, aquellos que se quebraban pero no se doblaban. Y el cumpleaños de Mick Jagger, también 75 años, del más grande de los Stones. Nosotros volvemos mañana con la tertulia, con Bertone y con Richardino. Chao.